Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sana. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de... ¡Te esperamos! ¿Quieres obtener tu certificado de... El Colegio Sanes tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. Gracias por responder, amigo. Con nuestra plataforma virtual no podrás clases de todos los días. También terminaremos el horario de nuestros docentes. Estarán atentos para poder resolver todas las dudas. Puedes estudiar en cualquier parte del país. Pero es completamente libre. Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sana. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de... ¡Te esperamos! Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y la pantalla, por favor? Profesora, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien, profesora? Muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Pero hay que recordar un poco de lo que hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿qué me podría manifestar al respecto? A ver, ¿quién me podría decir al respecto? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Bueno, profesora. Buenas Se trató de tardes, conectores profesora. lógicos. Hemos hablado del tema de los Conectores. Conectores. el tema de los conectores. ¿Y qué son los conectores, chicos? A ver. Es cuya función es dar relación lógica a las oraciones. Dar relación lógica, darles Sentido. sentido. Muy bien. ¿Y qué tipos de conectores hemos trabajado o hemos conocido? ¿Qué tipo de conectores hemos trabajado, chicos? Tipo de conectores coordinantes, disyuntivos, casuales, temporales. Muy bien. Hemos hablado casi como de 10 tipos de conectores, ¿cierto? Por ejemplo, los conectores disyuntivos. ¿Cuándo yo los empleo? ¿Cuándo yo los uso? Lo que se lee y sirve entre una idea. ¿Cómo? Dan la idea de una opción. De una Opción. de una opción. ¿Ya? Y los temporales, ¿en qué tipo de textos yo puedo encontrar los temporales? En las recetas. En las recetas. Muy bien, excelente. ¿Y los afirmativos?
¿Cuándo yo uso los afirmativos? ¿O para qué? Para afirmar, ¿Para afirmar? Mis buenas tardes. Para afirmar a alguien o a alguna persona, Ya, mayormente estos son como puente para unir, ¿no? sí, exacto. Para unir algo o Ujú, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Afirmo. Alguna expresión, alguna, ¿sí? Algún texto. Muy bien, entonces, hemos usado diferentes tipos de conectores que a nosotros, o mejor dicho, conocido, que a nosotros nos ayuda dentro de la redacción de un texto, ¿cierto? Entonces, ¿para qué yo uso estos conectores? Para darles sentido a un sentido. contexto. sentido y coherencia a mi texto. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces hay diferentes tipos de conectores que yo debo de trabajar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la conjunción. ¿Qué entendemos por conjunción, chicos? ¿Qué será? ¿Será lo mismo que conectores? ¿Distinto? A ver, chicos, ¿qué entendemos por las conjunciones? A ver, Daniela. ¿Cómo, profesora? Dos o más elementos en una oración. No te logro escuchar muy bien, Jenny. Que se unen dos o más elementos en una oración. Ya, va por ahí. ¿Será lo mismo que los conectores? Son palabras, conjunto de palabras que se utilizan para unir dos elementos. Mis conjunciones es la unión de dos o más cosas. Ya, ya, muy bien, sí. Conjunciones se Tiene utilizan mucho. para unir dos elementos en una oración. Ya, sí, tiene mucho que ver. Las conjunciones a veces nosotros las vamos a confundir quizás con los conectores, pero la diferencia es de que los conectores no tienen significado, ¿ya? Y que se usa como enlaces, más que todo eso. ¿Ya? Más que todo se usa como ello, como enlaces, ¿ya? Kiara me dice, ya no te preocupes, Kiara. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que las conjunciones nos sirven a nosotros para relacionar, dice, oraciones y carece, lo que les decía, ¿no? De significado propio. Ya carece de significado. Pero, ¿por qué? Porque ellos sirven como nexo. Al igual que los autores vamos a tener
diferentes tipos de conjunciones. Por ejemplo, las propias. Te- ¿Ya? Por ejemplo, las conjunciones propias, que son, que van a ser aquellas conjunciones que van a estar formadas por una sola palabra, ¿ya? Las propias son una sola palabra. Acá tenemos la i, el ni, el el pero, el pues, el si no, ¿ya? Son esos conectores. Luego tengo las impropias o también llamadas las compuestas. Las impropias o llamadas compuestas también son, a diferencia de las propias, son aquellas conjunciones que van a estar conformadas por dos o más palabras. Palabras. ¿Ya? Exacto. Por ejemplo, el sin embargo, el por lo tanto, con el fin de que, siempre que, ¿ya? Entonces son ese tipo de conjunciones, ¿ya? Propias conformadas por una sola palabra que sirve como enlace, ¿ya? Son palabras cortas. Impropias o también llamadas compuestas que van a estar formadas por dos o más palabras, ¿ya? Dos o más palabras. Y tengo preposiciones que nos sirven a nosotros o adverbios que funcionan también como como conjunciones, como el, por ejemplo, el luego, el cómo, el así, ¿cierto? Son los diferentes tipos de conjunciones que tienen doble, se podría decir doble trabajo, ¿no? Doble interpretación. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Luego tengo las funciones, ¿ya? ¿Qué funciones tiene? A ver, hemos visto lo que son tipos de conjunciones, que son propias, impropias y algunas que funcionan como preposiciones o adverbios, ¿cierto? Y las diferentes funciones, ¿sí? De la conjunción, una de ellas es de coordinar o enlazar, que es la parte fundamental o la más principal de todas, ¿ya? Que es la de coordinar o enlazar. Por ejemplo, digo, Raquel se fue muy temprano y su hermana se quedó. Ahí, ¿cuál es la conjunción que he usado? Que se fue muy temprano, Miss. No. ¿Cuál es la conjunción que estoy usando? De todas las palabras. Raquel se fue muy temprano y su hermana se quedó ahí. ¿Qué tipo de conjunción estoy usando y cuál es esa conjunción? ¿Nadie? ¿Cuál es la conjunción, Cuando chicos, que estoy usando ahí? A ver, Dina, Paola. De copulativas y sería y. La I, excelente, Dina. Ahí estoy haciendo uso de de la conjunción y, ¿cierto? ¿Qué tipo de conjunción es? Copulativas. ¿Copulativa?
conjunción coordinada. No, es la de tipo de conjunción propia. Enlazar. ¿Ya? A ver, estamos trabajando hemos visto los tipos de conjunciones. ¿Cuáles son los tipos de conjunciones? Conjunción propia, impropia y las que cumplen la función de preposición y de adverbios. Luego ahorita estamos trabajando las funciones, ¿y chicos? Entonces, la conjunción que se está empleando acá es el y, ¿cierto? Que es una conjunción propia. En la segunda, Omar hizo un gesto, pero nadie lo advirtió. Por ejemplo, Daniel. A ver, Daniel. Bueno, Daniel creo que no está. Cindy. Pero, profesora, El pero. ¿Y qué tipo de conjunción ahí estamos empleando también? conjunción propia o Conjunción propia. Muy bien. Omar hizo un gesto, pero nadie lo advirtió. El y el pero se usan para dar enlace, para dar relación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tarde o temprano ocurrirá. Jenny García. Miss impropia. No, en tarde o temprano ocurrirá. ¿Cuál es la conjunción? Conjunción propia. Conjunción propia, pero ¿cuál es? Muy bien. Ahora, tengo esas entonces sí me sirven a mí para coordinar o enlazar. Tengo la conjunción y, la conjunción pero y la conjunción no. Luego tengo las de subordinar. Subordinar, ¿ya? ¿Para qué? Para darle otro sentido. Dice, no se inscribió en el curso porque llegó tarde. ¿Qué es la conjunción subordinar? Nos va a servir para dar una justificación o condición. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, ¿cuál sería la conjunción? ¿Por qué? El por qué. Muy bien. En la segunda, digo, hago la ensalada si me invitas a comer. Ahí, por ejemplo, ¿qué quiero dar a entender con ese sí? En la segunda, O ¿qué quiero sea, dar a lo va entender? a hacer, lo hace entender, lo va a preparar algo con una condición que le va a invitar a comer, Miss. Algo así. Exacto. O sea, si yo voy a hacer algo siempre y cuando me invitas a comer. Con una condición. Como condición. ¿Cierto? Muy bien. Rebeca dijo que no aceptaría las condiciones. Ahí, ¿qué quiero dar a entender?
¿Cómo, Miss? Rebeca dijo que no aceptaría las condiciones. Ahí, ¿cuál es con la conjunción? ¿Qué? El que, ¿ya? Pues ahí estoy dando para dar condición o alternativa de algo. ¿Ya, chicos? Luego tengo la clasificación, tengo las conjunciones copulativas, las disyuntivas y las distributivas. Por eso les decía hace un momento, ¿no? Que nosotros a veces vamos a confundir las conjunciones por conectores también, porque también las empleamos ahí, pero aquí son de manera clara cuáles son, ¿no? Por ejemplo, las copulativas se emplea para unir, ¿ya? Para unir una idea con otra, que sirven como puente, ¿no? El y, el ni y el cuando que, pero también puedo usar el que, pero siempre y cuando este que equivale a y. Ya, mejor dicho, que al yo emplear o reemplazar el que por una i, si suena igual mi oración, puedo usar el que y puedo decir que es una conjunción copulativa. Si no, no. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Sí, profesora. Ya, muy bien. Ahora tengo las disyuntivas. ¿Qué hemos dicho? Las disyuntivas a mí me ayuda para indicar posibles alternativas, posibles opciones, ¿no? O contradecir algo. ¿Ya? Por ejemplo, tengo el U y el U, ¿no? Como en el ejemplo anterior, ¿no? Haré la ensalada o, por ejemplo, ¿no? Compraré, me fui al mercado y no sé si comprar unos zapatos o unas botas, por ejemplo. ¿Qué estoy dando ahí? Una posible alternativa, ¿cierto? Alternativa. Ajá, muy bien. ¿Ya? Y luego tengo las distributivas. ¿En qué me ayudan las distributivas? Nos ayudan para expresar posibles opciones también, ¿ya? Posibles opciones. Por ejemplo, siempre y cuando vaya a responder con violencia o bien con serenidad. Se podría decir, estas expresiones, se podría decir de manera con énfasis, ¿no? Cuando yo lo voy a responder con mayor énfasis. Por ejemplo, puedes ir a comprar un panetón, por ejemplo. Ya, ahora voy. Por ejemplo, ahí estoy respondiendo con serenidad. O, por ejemplo, me molestaron, ya, fuera, fuera, y grito. Estaría respondiendo con Ya. con violencia, ¿ya? Con violencia. Ujú. Muy bien. Entonces tengo las copulativas, recuerden, nos sirven para unir, las disyuntivas para dar posibles alternativas o contradicciones, las distributivas nos sirven para responder con violencia, expresar posibles opciones, ¿sí? Pero con mayor énfasis. ¿Ya? Violencia. Énfasis. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora. Muy bien. Luego tengo las oraciones adversativas. Las oraciones Adversativas. adversativas. Estas oraciones adversativas a nosotros nos indican qué cosa, oposición o contrariedad. Ya nos indican oposición o contrariedad. Por ejemplo, el pero, el más, el si no, el sin embargo, el no obstante, antes, bien, con todo, salvo, excepto, menos, más que o que no. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, oposición, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Ingresé a la universidad, sin embargo, no entiendo qué curso llevar, por ejemplo, ¿cierto? ¿De qué cosa? Oponiéndome, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Ingresé a la universidad,
Sin embargo, la carrera que ingresé no me gusta. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, las completivas nos indican no es para subordinar oraciones, ¿no? Como las anteriores. El que, por ejemplo, dile que no aceptaré sus disculpas. ¿Cómo justificar? ¿Ya? Como dar justificaciones. Y las causales, que son aquellas que van a expresar causa o motivo de la acción verbal, mejor dicho, del verbo, ¿no? El motivo del verbo, de la acción. Por ejemplo, cuando yo digo, saldré a correr todas las mañanas porque postularé a la policía, por ejemplo. O yo digo, no, puesto que no, me compraron unas botas ya que fue mi cumpleaños, por ejemplo. Que estoy dando un motivo a la compra de botas. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy Sí, bien. A Miss. ver, en base a lo que les acabo de explicar, a ver, elijan una conjunción adversativa y una causal y me elaboran, a ver, una oración. Con cualquiera de, ustedes elijan con cualquiera de ellos. ¿Ya? 2 minutos nada más para ello. A ver, muy bien. A ver, Yuleisi. Yuleisi. Sí, Miss, dígame. A ver, Yuleisi. ¿Cuál es tu apellido completo, Yuleisi? Tapuyima Guamán. Tapuyima Guamán. Guamán Yuleisi, ¿no? Muy bien. Yuleisi, a ver, tus ejemplos. Ya. Ayer salí de compras, pero no compré lo que más necesitaba. Ya, muy bien, excelente. De Dos, causal. Miss. De la causal, causal. Ya. María fue a la farmacia porque se sentía mal. Muy bien, excelente, Yuleisi. El pero y el por qué usaste. Muy bien, excelente. Daniela, Dígame, Miss. a ver tus ejemplos.
escogiendo una de causal y una de adversativa. Una Puede ser causal. cualquier ejemplo, pero con las palabras de ahí, ¿verdad? Sí, sí, tienes que elegir una conjunción causal y una adversativa. Distinta a la de tu compañera, ¿no? Tu compañera eligió el pero y el por qué. Daniela, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Antes de irme a acostar, tengo que lavarme los dientes. Ya. Pero ahí ese antes, ¿a cuál se está oponiendo? Daniela, Mis, el antes que tú has usado, ¿a cuál se está oponiendo? sea mis, antes de ir a dormir, pues. Ah, ya, muy bien. ¿Y ahora la causal? ¿Con una causal? Daniela, ¿lo hiciste o no lo hiciste, Daniela? Sino para pasar a otra de tus compañeras mientras lo elaboras. Me parece que no. A ver, Dina, Paola. Dina, Sí, mis, Dina, a ver tus ejemplos. todavía no termino. A ver, ahorita mismo, a ver, elabórame un ejemplo con el más, por ejemplo. Dina. Bueno, parece que todavía no lo hace Dina, ¿ya? Muy bien, Cindy Ruth. Sí, profesora. Adversativa, ayer gané más que otros días en las ventas. Ya, muy bien. Me levanté temprano como de costumbre a trabajar. Ya, excelente. Muy bien, excelente. Cindy, tus apellidos son Huamanchumo Rodríguez. Sí, sí, profesora. Huamanchu. Ya, muy bien, excelente. ¿Ya? Excelente. Huamanchumo Rodríguez. Excelente, muy bien. Entonces, hay diferentes conjunciones que yo puedo usar y por si ustedes se dan cuenta, las empleo siempre y cuando para una función en específico. ¿Ya?
a una función en específico. Chicos, muy bien. Ahora seguimos. Luego tengo las hilativas o las llamadas consecutivas. Las hilativas o consecutivas son aquellas que dan a entender la continuación o consecuencia lógica de una acción, ¿no? O la secuencia, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el luego, el así pues, el con que, así que, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, de manera que, de modo que, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, iré a comprar verduras luego de terminar mi clase, por ejemplo, ¿ya? Y luego tengo las condicionales, que indican la condición que debe cumplirse, ¿para qué? Para que ocurra la acción, ¿ya? El sí, el cómo en caso de que, siempre que, con tal de que, ¿ya? Y los finales, finalidad o propósito de la acción. ¿Para qué? A fin de qué, con el objetivo de qué, ¿no? Por ejemplo, compraré un perfume para regalar, para que mi hija regale a su compañero, por ejemplo. ¿Ya? Y las concesivas que van a expresar dificultad, ¿no? Para el cumplimiento de estas. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Miss. Muy bien, entonces ya que no hay duda, vamos a aplicar lo que acabamos de aprender, ¿ya? En este ejercicio. A ver, vamos a completar con la conjunción que haga falta, ¿sí? En cada espacio en blanco, recuerde que al igual que los conectores, estas conjunciones deben de tener, darle sentido a mi texto, ¿ya? A mi texto. Ya, chicos, a ver, 3 minutos para el desarrollo de este ejercicio.
Ya, a ver, empezamos. A ver, en el primer ejercicio dice, me he comprado una camisa, una falda. ¿Con cuál completaría? Con la I, Y una falda, Miss. Con la I. ¿Por qué? ¿Qué tipo de conector de conjunciones? Copulativo. copulativas. Ya, muy bien. Me he comprado una camisa y una falda. Era pequeño, tenía un gran corazón. Pero era pequeño, pero tenía un gran corazón. Ya, muy bien. No estoy enferma, un poco cansada. Solo un poco cansada, no estoy enferma, solo un poco cansada. No estoy enferma, solo un poco cansada. Muy bien. No lo entiendo. Lo comparto. Ahí, ¿con qué completamos? Pero, ¿Con? Pero, Con él. Pero no estoy enferma, pero Comparto. un poco cansada. solo un poco cansada. No lo entiendo, pero lo comparto. Muy bien. Me hagas enfadar, te quiero mucho. Aunque me hagas enfadar, te quiero mucho. Aunque me hagas enfadar, te quiero mucho. Mucho. Este dibujo es de Ana, de Alejandra Y de Alejandra. y de Alejandra. No quiero saberlo. No quiero saber. No quiero ni saberlo. No quiero ni saberlo. Muy bien. Mi madre, mi prima van a ir a comprar. Mi madre, Mi madre y mi prima van a ir a comprar. van a ir a comprar. Mi madre y mi prima. Y mi prima. Ya, muy bien. Mi madre y mi prima van a ir a comprar. Excelente. En clase había 7, 8 niños. Y y 8 niños. en clase había 7 y 8 niños. Y 8 niños. O es azul, es negro. Es azul y negro. ¿Es azul y negro o es azul o es negro? Ahí va el O. O es negro. Aomi, disculpe. Muy bien, muy bien. Ese estuvo fácil y este está súper más fácil. Vamos a completar los espacios en blanco con las conjunciones que están en el recuadro. Tenemos el I, el O, el pero y el ni. A ver, mis amigas Rosa, Alba llegaron al cine las primeras. Y Alba. Y Alba. Muy bien, y Alba. La película era larga, muy entretenida. La película era larga, pero muy entretenida. Pero muy entretenida. Puedes venir con nosotros, esperarnos en tu casa. Puedes venir con nosotros Con o nosotros esperarnos y en tu casa. esperarnos en tu casa. O esperarnos en tu Casa. No tenemos ninguna foto con ella, ni una foto con ella. Ya no tenemos ni una foto con ella. Muy bien. Fácil, difícil, complicado. Fácil, profesor. Muy fácil, ¿cierto? Pero recuerden, yo debo de analizar mi oración para saber qué tipo de conjunción debo de completar. Chicos, ¿está ahí alguna duda, alguna consulta respecto al tema de la conjunción?
No, profesora. ¿Ninguna? No, profesora. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, vamos a ver, sí, de manera así rápida también, lo que es el tema, sí, otro tema similar a la de la conjunción, ¿ya? Que también yo uso dentro de las oraciones, ¿ya? Que me va a ayudar a mí a poder redactar correctamente. Al yo conocer estas palabras o estos tipos de enlaces, hacen de que yo pueda darle sentido a mi oración y a mi texto y elaborar más rápido lo que es un texto. Si yo tengo conocimientos de estas palabras, yo voy a tener o voy a poder elaborar rápidamente mis oraciones, ¿ya? Que es el tema de la preposición. Al igual que las conjunciones, las preposiciones van a ser partes invariables. ¿Por qué les decimos invariables tanto a la preposición como a la conjunción? Les decimos que son invariables, ¿por qué? Porque van a ser aquellas palabras que no tienen accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir? No tienen género ni número, no varían. Tal y como existen, yo las trabajo, yo las empleo dentro de una oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su función principal de estas palabras son de relacionar palabras, que son nombres, pronombres, adjetivo, verbo, adverbio, ¿sí? Con su complemento. Pero su presencia va a ser indispensable, ¿para qué? Para darle sentido a mi texto, a mi oración. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, ¿Sí? profesora. Muy bien. Entonces, esa es la finalidad, ¿ya? De este tipo de palabras. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos algunas preposiciones, ¿ya? Por ejemplo, el a, el ante, la mayoría de estas preposiciones, de seguro ya ustedes lo han visto o lo han trabajado o lo han usado dentro de una oración, pero muchos de ustedes quizás no conocían el nombre en específico, ¿ya? ¿Me dejo entender? Acá tenemos el ante, el bajo, el cabe, el con, el contra, de, desde, por ejemplo, ¿no? Visitó a la tía Antonia por su cumpleaños. Ese A, por ejemplo, ¿cómo nos ayuda? ¿De qué nos sirve? De enlace, ¿cierto? O el contra, las olas chocan contra las rocas de oposición, por ejemplo. ¿Bien? Por ejemplo, el gato está afuera de la pecera y el pez está dentro de la pecera. En esas dos oraciones, ¿qué estoy indicando? Que el pez está dentro de la pecera y el gato se lo... Claro, pero ¿qué indica él? El gatito se lo quiere comer. No, indica, ubica, Ubicación. Ubicación. ubicación, pues chicos, no es lo mismo decir que el gato está fuera de la pecera y el decir el pez indica ubicación, ¿ya? Indica ubicación. Tengamos en cuenta ello, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Excelente. ¿Y chicos? Ahora, acá, por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta oración? El tigre grande está a la derecha del tigre pequeño. El tigre pequeño está al lado del tigre grande. El tigre pequeño está a la izquierda del tigre grande. Muy bien.
Muy bien. Aquí también, ¿qué cosa nos indica? Ubicación. 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 Bien, chicos. Las preposiciones para eso nos ayudan, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos tratamos? Que no cambia de género, no se modifica, ¿ya? Tal y como existe, nosotros la trabajamos. El gato está encima o sobre la casa. Las casas están debajo de la luna, el niño está entre, ¿sí? Entonces, esas son las preposiciones, ¿ya? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto al tema de las preposiciones o quizás de la clase pasada de los conectores? Como ustedes se han podido percatar, hay muchos de ellos que ya lo hemos visto en el tema de conectores, ¿cierto? Pero, al igual que los conectores, me van a ayudar a mí, ¿a qué? A funcionar como enlaces para darle sentido a mi texto, ¿ya? Bien, chicos. Ya, profesora. ¿Ninguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quizás no haya quedado claro, que quisieran quizás saber? ¿Chicos? ¿O todo está más No, que Miss. claro? Profesora. Está claro, Miss. Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos conocido dos tipos de palabras. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, chicos? Conjunción. Las conjunciones y qué más. Los conectores. No, lo acabamos de ver, ya ves, ya se olvidaron ya, y así me dicen no hay dudas. Las preposiciones, profesor. Las preposiciones, hemos hablado de las conjunciones y de las Y las preposiciones. conjunciones. Ambas palabras, o ambos términos, ¿qué tipo de palabras son? Son palabras sin va. Son palabras invariables, ¿no, chicas? Son palabras invariables. ¿Por qué decimos que son palabras invariables? Les dije hace un momento. ¿Mm? Porque varían los No. textos. ¿Por qué decimos que son palabras invariables? No variables, invariables. ¿Por qué no tienen variación? Porque no se modifican, no cambian, no tienen género ni número. Tal y como existen, se trabaja. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya, chicos, ya ves. Y así me dicen no hay consultas. La idea es que ustedes aprendan y entiendan lo que yo les estoy manifestando. Si tienen dudas, yo no hay